en este espacio y especialmente pues agradecer, ¿verdad?, a las organizadoras, ¿verdad?, a la licenciada Ángela, ¿verdad?, a Sonia, al licenciado Danilo, a todas las personas pues con quienes hemos tenido también alianzas en otras oportunidades, y yo creo que es de suma importancia, ¿verdad?, cuando hablamos de observatorio, estas alianzas. Pero de manera especial yo quiero agradecer a las lideresas que nos acompañan este día. Les pido un aplauso para ellas, porque creo yo que como organizaciones feministas al final somos las mujeres en el territorio que no nos debemos, ¿verdad? Y la academia también, al final, ¿verdad? Toda nuestra lucha y nuestro esfuerzo es cómo modificamos las condiciones de vida, ¿verdad?, para estas mujeres, ¿verdad? Y todas nosotras como mujeres también, ¿verdad?, hacemos un aporte importante, pero sobre todo las lideresas, ¿verdad?, lideresas que están en el foro de salud, las lideresas que están en las distintas organizaciones, creo yo, de que desempeñan un papel fundamental, que es justo reconocer en estos espacios tan multisectoriales, ¿verdad?, en estos espacios también de enfoque en instituciones, el papel de las lideresas en nuestro país. Bueno, tengo 20 minutos, yo creo que ya me pasé uno o dos, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser breve. La presentación que yo tengo es más visual, ¿verdad? Para comentar un poquito pues la experiencia de cómo nace el Observatorio de Hormuz allí por el año 2007, 2006, ¿verdad? Donde pues a pesar de que ya contábamos con altos niveles de violencia contra las mujeres, pues lamentablemente una carencia, ¿verdad?, característica de nuestro país ha sido el contar con datos desagregados por sexo, ¿verdad? Cómo medir la violencia contra las mujeres de manera diferenciada, o como ocurre la violencia con los hombres. Lamentablemente, pues todo tipo de violencia debe ser censurada, negativa, y es un esfuerzo que hacemos las organizaciones también, pues por modificar todas estas problemáticas, ¿verdad? Afecte pues a quien afecte, porque al final, como grupo social, como humanidad, ¿verdad?, la violencia que afecta a las mujeres también afecta a los hombres, a los niños, a los adolescentes también. Estas desigualdades de género tienen repercusiones en la vida de cada uno y cada una de manera diferente, ¿verdad? Las mujeres nos llevamos, como dicen, la peor tajada con el tema de la violencia y de las inequidades en el ámbito laboral, como ya comentaba un poco nuestra predecesora de la cuerda, ¿verdad? Y yo creo que es evidente cómo cuando avanzamos en estos enfoques de género, en estas miradas interseccionales, estamos construyendo una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, me encantó el eslogan que mencionaba alguien por ahí, ¿verdad? Cómo los cambios son de dos, los aportes tienen que ser con responsabilidad entre mujeres y hombres y entre diferentes sectores también. Bueno, el observatorio, como les decía, nace allí por el año 2007, ¿verdad? Precisamente con los objetivos de recopilar evidencia, sistematizar, ¿verdad?, todo lo que significa la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Pero fundamentalmente evaluar y medir qué está haciendo el Estado, qué están haciendo las políticas públicas, ¿verdad?, para construir entornos más seguros para las mujeres. Otro de los objetivos es la difusión y formación en torno a los derechos de las mujeres, ¿verdad? En ese momento, cuando surge el observatorio, hay mucho trabajo también, pues, con diferentes sectores, incluyendo medios de comunicación y periodistas, conscientes de que los medios de comunicación también perpetúan estas ideas discriminadoras o estas ideas, ¿verdad?, que nos hacen creer que la violencia es natural. Otro de los objetivos es monitorear avances y retrocesos en torno a la igualdad de género, con énfasis en la prevención y sanción de la violencia por razones de género. Quiere decir, nos ocupamos de aquella violencia en la que está, en la que tiene a la base precisamente esta condición de subordinación y discriminación contra las mujeres, ¿verdad?, que el sistema nos lleva a eso, ¿verdad? Y que también, pues, significa, ¿verdad?, cómo los diferentes sectores o agentes de socialización, ¿verdad?, medios de comunicación, la iglesia, las instituciones también, las personas, ¿verdad?, pero las políticas públicas también van perpetuando esa violencia, y que por tanto, ¿verdad?, cuando hablamos de violencia por razones de género, no podemos alejar la mirada del aspecto cultural, ¿verdad? Otro de los objetivos, ahí está.
¿verdad? Otro de los objetivos es precisamente, ¿verdad?, retomar las clasificaciones de violencia, ¿verdad?, que nos indica la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, ¿verdad? Aunque en ese momento que surge el observatorio, pues no teníamos ni siquiera la ley, ¿verdad? No teníamos la categoría de feminicidio, era una lucha en ese momento que surge, ¿verdad? Porque hubieran datos desagregados por sexo, ¿verdad? Pero también porque se midiera de manera diferenciada los feminicidios, ¿verdad? Distanciado de lo que son las muertes violentas de mujeres, pues porque estábamos posicionando el concepto de feminicidio, ¿verdad? Hasta un par de años después es que se crea la Ley Especial Integral. Pero ya con la ley vigente se hace un rediseño del observatorio, ¿verdad? Se miden las diferentes violencias, violencia feminicida, física, psicológica, ¿verdad? Otros tipos de violencia, la violencia económica, patrimonial, que están en la ley especial, ¿verdad? Pero que es fundamental cuando se hace conciencia de que las diferentes formas de violencia son graves, ¿verdad? Y que es preciso, ¿verdad?, atender sobre todo los indicadores de violencia que aparecen en la ley especial, porque ustedes saben muy bien, ¿verdad?, quienes hacemos investigaciones, quienes hacemos análisis del comportamiento de la violencia, como un indicador internacional son los homicidios, ¿verdad? Y hasta ahí, y la gente a veces, ¿verdad?, cuando está analizando las políticas públicas de violencia, se resiste a moverse de ahí, porque yo he tenido discusiones, ¿verdad?, con alguna gente, sobre todo a nivel de Sudamérica. Le digo yo, pero miren, no podemos medir la violencia solamente a través de los homicidios, pero ese es el indicador, y yo creo, ¿verdad?, así como estaba exponiendo, pues, el profesor, ¿verdad?, el académico de Argentina, en cómo tenemos que reflexionar todos estos conceptos, ¿verdad? De Hormuz ha sido precisamente esa demanda. No podemos medir la violencia en nuestro país solo a través de los homicidios, ¿verdad? Sino que otros tipos de violencia, pero que de igual manera no podemos quedarnos únicamente con el indicador de feminicidio, sino otros tipos de violencia. Si modificamos, no sé quién está modificando, ahí está, gracias. ¿Verdad? ¿Está bien? Bueno, ustedes van a ver ahí, como yo les advertía, es más visual por el tema del tiempo, ¿verdad? Pero el objetivo precisamente del observatorio es cómo ir evidenciando de manera cuantitativa, o sea, numérica, ¿verdad?, los hechos de violencia, pero también de manera cualitativa, porque a veces los números no nos dicen mucho, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de violencia, cuando sabemos de que hay un alto número que no se denuncia, ¿verdad?, y que la encuesta de violencia nos dice que al menos 6 de 4 o 10 mujeres han sufrido violencia, pero solo 4 de estas han denunciado. Entonces los números también, ¿verdad?, nos lleva a esa reflexión de que no siempre dimensiona la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Bueno, como ya les mencionaba, cuando surge el observatorio, surge precisamente con una finalidad de investigar la violencia, de medir la violencia que se estaba dando, y era una de las primeras discusiones que se hacía, ¿verdad? ¿Cómo logramos posicionar y nombrar aquellos conceptos claves desde el feminismo, ¿verdad?, de aquellos de los que si no se tiene conciencia no avanzamos, sobre todo en la concientización de la violencia, conceptos como la misoginia, ¿verdad?, conceptos también como el feminicidio. Recuerdo de que en los primeros años, allá por 2008, ¿verdad?, hicimos un seminario internacional, ¿verdad? Vino también dos teóricas, dos feministas, ¿verdad?, como Marcela Lagarde y Diane Russell, a discutir el concepto del feminicidio y por qué era importante posicionar este término, ¿verdad?, de cara a la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia que se estaba planificando, ¿verdad? Ni siquiera se había presentado el anteproyecto, ¿verdad? Y surge también los esfuerzos iniciales de presentar los informes anuales del observatorio, ¿verdad?, para tener ese parámetro comparativo de cómo estábamos en los años previos, cómo estamos después, ¿verdad? Además de toda de la investigación, pues, y van las campañas a la par, han sido múltiples estrategias, ¿verdad? El posicionamiento, la interacción con otros públicos, academia, medios de comunicación, mujeres, lideresas de las comunidades también,
¿verdad? Y las campañas para públicos diversos. Entonces, a la par de los documentos de trabajo, de las investigaciones, se iban haciendo las campañas, posicionando estos temas también, ¿verdad? Que no eran tan conocidos, pero que era crucial que las instituciones también los asumieran. El tema de la misoginia, el tema de la violencia institucional, ¿verdad? Hacer ver precisamente cómo los celos era una manifestación de control y violencia y no de amor. Y ustedes me pueden decir en este momento, pero miren, eso todo el mundo lo sabe ahora, ¿verdad? Pero en esos años en que se comenzaba a hablar del tema de violencia por razones de género, realmente eran propuestas, ¿verdad? Que nosotras nos arriesgábamos a que si los entendían o no los entendían, la ciudadanía común, promedio, ¿verdad? Pero que era importante también posicionar estos términos, ¿verdad? Bueno, y esta lámina yo solamente le he querido incluir, ¿verdad? Para hacer esa conciencia, pues, cómo realmente uno de los temas del observatorio también es analizar la violencia simbólica, ¿verdad? Y medir la violencia, porque sabemos que cuando estamos hablando de transformaciones culturales, si no se mide la violencia simbólica es bien difícil, ¿verdad? Y uno de los esfuerzos de Ormuza, desde el observatorio, también apoyado por el Centro de Estudios de Género, fue la conformación de un grupo de periodistas que se llamaba Foro Permanente de Periodistas por la Igualdad. Aquí tenemos a Sonia, que es una de las cofundadoras, ¿verdad? Y era precisamente cómo posicionar el tema de violencia simbólica como una expresión, ¿verdad?, frecuente y que necesitábamos atender. Bueno, aquí solamente para ejemplificar un poco, ¿verdad?, cómo ha sido una estrategia, pues la presentación de los informes. Yo solo recuerdo el día de ayer que teníamos a un ponente, creo que era el doctor Espinosa, y decía, ¿verdad?, la investigación se agota hasta que la difundimos, ¿verdad? Él hacía esa propuesta, esa discusión. Pues nosotras hemos tratado también de hacer investigaciones, ¿verdad?, pero de llevar a públicos específicos de nuestro interés esas investigaciones, ¿verdad? A través de publicaciones periódicas también y sobre todo en temas tan importantes como es el papel de las defensoras, el papel de las mujeres que se involucran en la defensa de derechos en sus territorios, que tienen esa interlocución con autoridades, con otras mujeres, con líderes nacionales o locales, ¿verdad? Y que es importante visibilizar este aporte. Pues ese también ha sido uno de los objetivos del observatorio, ¿verdad? También el monitoreo de medios de comunicación, porque esto nos sirve, por un lado, para poder enriquecer los análisis, pero por otro también los medios nos van dando esa fotografía de lo que sucede, y especialmente, ¿verdad?, ahora en que hay menos información acerca de la situación de las mujeres, la información de los medios de comunicación ha sido bien importante. Entonces se ha modificado a un tipo de archivo distinto, ¿verdad?, que ustedes pueden encontrar en el sitio y pueden encontrar resúmenes mensuales o anuales, ¿verdad?, del monitoreo de medios de comunicación que se hace. Bueno, además de las publicaciones periódicas o especiales, ¿verdad?, para hacer énfasis en temas en que nos preocupan, por ejemplo, el tema de la trata de personas, ¿verdad?, el tema de la necesidad del enfoque de género en la administración de justicia, que es parte de ese seguimiento cualitativo, no numérico, vea, que se hace desde el observatorio. También a través de publicaciones centroamericanas, ¿verdad?, sobre todo en el marco de proyectos cuando tenemos situaciones de violencia comunes, ¿verdad?, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, ¿verdad?, y que es importante pues esa mirada a nivel regional, a nivel centroamericano, de la violencia contra las mujeres. Bueno, voy a ir aligerando esta parte, ¿verdad?, y es que yo he querido denominar como los retos y desafíos que tenemos. Por una parte, esa mirada interseccional, ¿verdad?, como muy bien decía el licenciado de Argentina, ver las múltiples discriminaciones, un concepto, ¿verdad?, que a través de seminarios, a través de discusiones con otras organizaciones, instituciones nacionales, ¿verdad?, también pues, se ha tratado de posicionar esa necesidad,
¿verdad? De hacer ese análisis interseccional. Sabemos muy bien que cuando hablamos de violencia, de desigualdades de género, no basta el género, no basta atender todas las desigualdades derivadas del género. Hay otros aspectos económicos, tecnicidad, de edad también, esas miradas integrales, ¿verdad? Que también para nosotras desde el observatorio es un reto y hacia afuera también. ¿Verdad? El tema de recursos también. La investigación muchas veces es muy cara, significa muchos recursos, pero además de eso necesita mucha sensibilidad, ¿verdad? Y sobre todo, pues, el estar apropiadas o apropiados de los enfoques, porque no hacemos nada con un número, con un dato, si no tiene una lectura integral y completa, adecuada, desde los enfoques de género, de derechos humanos, de interseccionalidad, y a veces cuando la información es escasa, ¿verdad? También necesitamos a esa escasez de información ponerle esos enfoques también, ¿verdad? Para poder dimensionar qué es lo que sucede dentro de las políticas públicas, ¿verdad? Y otro desafío importante también es el rol de los medios de comunicación. Vemos cómo en los últimos años hay mayor apertura de los medios para ciertos temas de violencia, ¿verdad? Entonces, por eso es de suma importancia cuando hablamos también de alerta, ¿verdad? Como las que hemos tenido este año, a inicio de año, ¿verdad? Que emitimos 2 alertas de feminicidio por el auge de feminicidios de pareja, a pesar de la disminución, ¿verdad? De homicidios o de otras expresiones de violencia, ¿verdad? Pero que es sumamente importante, pues, el tomar conciencia y la ciudadanía también saber que la violencia contra las mujeres está de manera permanente y el feminicidio, la máxima expresión, ¿verdad? De la violencia, no la única, pero la máxima expresión también, ¿verdad? Que debe de ser visualizada de manera apropiada, ¿verdad? Otras formas de violencia también, ¿verdad? Por ejemplo, el tomar conciencia de que no solo los feminicidios es nuestra apuesta. Desde el Observatorio de Violencia de Hormuza, como ya les decía, la violencia simbólica también es una apuesta a través de análisis para evidenciar la cultura de la violación, la cultura de la violencia, quiere decir todos esos comportamientos y prácticas que ya tenemos interiorizadas y que los reproducimos así sin pensarlo de manera inconsciente, pero que está perpetuando la violencia, ¿verdad? La violencia sexual también es una, ustedes saben muy bien que vemos los informes de hechos de violencia contra las mujeres de los últimos años y siempre sale, en violencia sexual hay un crecimiento, ¿verdad? Hay un crecimiento en el sentido, pues, de que si hay mayor conciencia y hay campañas, la violencia se denuncia, ¿verdad? Porque la violencia contra las mujeres ha estado presente siempre. La diferencia ahora es que se denuncie y que en muchas comunidades, cuando ya hay un caso de estupro, cuando hay un caso de un hombre adulto acompañada con una menor de edad o en un hecho de violación, ¿verdad? Por lo menos se escucha de que hay un caso. No se denuncia siempre, pero por lo menos se ve en algunas situaciones, ¿verdad? Pero la violencia ha estado presente. Entonces, si no atendemos la violencia sexual, la violencia simbólica, todo eso que sustenta el feminicidio, no vamos a avanzar en la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Bueno, y también en situaciones de emergencia, en crisis sociales, ambientales y económicas, ¿verdad? Esta nota es de una alerta que se emitió durante la pandemia. Ustedes recordarán, no había información, ¿verdad? No había mayor acceso también a las instituciones, había una disminución de servicios, pero ¿qué sucede, verdad? Hormuza alerta precisamente a través del papel de las lideresas, a través del Centro de Atención Legal y Psicológica de Hormuza, de que realmente habían hechos de violencia a través de feminicidio, ¿verdad? O de violencia intrafamiliar, que era preciso atender. ¿Verdad? Ahí se emite la alerta, nos llaman de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En ese momento, en el año 2020, ¿verdad? Y así comienza a fortalecerse, ¿verdad? O a activarse otros tipos de servicios que había, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Entonces, cuando hay violencia, cuando hay situaciones de crisis sanitarias, económicas, ambientales, también es preciso hacer esa mirada y no siempre lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del cambio climático, sabemos que es una realidad que a mayor estrés de la pareja, eso no justifica la violencia, pero a mayor estrés de la pareja por violencia, ¿verdad? Por falta de recursos, porque se pierden los cultivos, porque ya no hay agua disponible cerca, aumenta la violencia contra las mujeres. Es una realidad, ¿verdad? Que el cambio climático, que todos
los fenómenos atmosféricos, ¿verdad?, que nos provocan daños, también va a ocasionar un auge de violencia. Y la crisis económica también. Si no veamos también, ¿verdad?, cómo en situaciones de mayor estrés, ¿verdad?, situaciones como la pandemia, hay mayor feminicidio contra las mujeres, mayor violencia intrafamiliar. Pero entonces, otra vez, no se va a interpretar de que el estrés es una justificante de la violencia, es un detonante, ¿verdad? Es un detonante realmente. Esta subordinación, el creer que las mujeres somos propiedad de alguien o que toman decisiones sobre nuestros cuerpos, ¿verdad? Es lo que detona la violencia, es el sistema, ¿verdad? Bueno, otro reto es precisamente, ¿verdad?, el analizar, el creer que hay avances en el reconocimiento de las causas estructurales de la violencia en los diferentes actores con responsabilidad, ¿verdad?, y con mandato legal. Ahí yo solamente quiero incluir una nota que es de esta semana, fíjense, que es de esta semana, ¿verdad?, y se está anunciando, ¿verdad?, de que ya hay 18 feminicidios en lo que va del año. Pero ¿qué sucede en algunos departamentos? En la Unión, en 3 meses. En este año, fíjense que los datos de este año, de 3 meses de la Unión, ya superó los datos del 2022. Pero, entonces, ¿y eso qué significa? ¿Verdad? Otra vez esa mirada interseccional, esa mirada georreferenciada, ¿verdad?, que nos lleva a dimensionar la violencia, ¿verdad? Y el tema de los avances, yo creo que vemos las redes sociales, vemos los discursos misóginos, vemos, ¿verdad?, toda la violencia simbólica que se ejerce en las redes sociales, y ahí nos damos cuenta precisamente cómo no necesariamente hemos avanzado, no necesariamente. Ese concepto de feminidad tradicional o ese concepto de masculinidad tradicional, ¿verdad?, que tanto hemos cuestionado, sigue vigente, ¿verdad? ¿Y qué hacemos contra eso? ¿Cómo vamos creando conciencia de las mujeres, ¿verdad?, del empoderamiento de las mujeres y un empoderamiento distinto de los hombres, no desde esta virilidad violenta, ¿verdad?, sino en un reconocimiento de los derechos de las mujeres también.